Hola, iglesia, Dios los bendiga. Un saludo a la iglesia de Aguascalientes, a todos ustedes. La verdad es que le agradezco a Dios esta oportunidad de, de compartir con ustedes el día de hoy. No puedo estar con ustedes, no puedo estar en este momento, pero a la vez es parte de estar con ustedes, y la verdad es que es un agrado, ya lo saben, cada vez que el Señor me permite compartir la palabra en Aguascalientes, en Madero. Es un honor y se los agradezco, y también el que hoy me hayan invitado para compartir es un honor. Un saludo desde las iglesias en Nuevo León, desde la iglesia de Cadereyta, la iglesia en Mitras, en las cuales sirvo. Y hermanos, sé que están pasando por momentos a lo mejor difíciles, pero jamás olvidemos que el Señor está con nosotros. En medio de estas situaciones me alegro el saber que persisten, me alegro el saber que continúan, y espero en el Señor todo esto vaya disminuyendo, podamos continuar y podamos vernos en algún momento una vez más. El día de hoy quiero compartirles la palabra del Señor, y me gustaría que primero iniciáramos con una oración. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de nosotros. Te doy gracias, Padre, porque el día de hoy nos permite reunirnos, aunque en nuestros hogares, Padre, pero sé el cuidado que tienes de cada uno, Señor, en la iglesia de Aguascalientes, de cada familia, de cada hermano, Señor, de cada hermana. Te doy gracias, Dios, por la iglesia de Aguascalientes, Dios. Gracias, Dios, por el liderazgo de los pastores. Señor, conoces su corazón, conoces sus necesidades, Dios, y estamos en tus manos, y están en tus manos. Y el día de hoy, Dios, que nos permites tener tu palabra, te pido que seas tú quien nos hable. Te pido, Señor, que nos redarguyas, Señor, que nos guíes, que nos animes, que nos exhortes, Dios. Pero más que nada, Dios, que nos estés guiando con tu palabra, Dios, a hacer tu voluntad. Yo te doy gracias, Padre, y este mensaje, Dios, habla y está en tus manos. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, algo que sabemos es que a Jesús siempre le interesó, es la verdad, marcar esa diferencia entre el cristiano y el mundo. Él lo hacía en diferentes ocasiones, pero al mismo tiempo enseñó que el cristiano, a pesar de que es diferente al mundo, se relaciona en el mundo. Y es cierto, sí, somos diferentes, pero que eso no nos lleve a pensar a que el hecho de que somos diferentes nos haga indiferentes o aislarnos completamente del mundo. Porque como iglesia, como hijos de Dios, nosotros tenemos un propósito en este mundo, tenemos un propósito en esta tierra, tenemos una función en la tierra. No nada más una función dentro de la iglesia, yo creo que eso lo sabemos, ¿no? Cada quien tiene una función, cada quien es miembro del cuerpo de Cristo, y toda esta parte que es esencial, que es importante, que jamás debemos olvidar. Pero también hay una función que tenemos como iglesia hacia afuera, siempre. No sé si les pasa, no sé si sucede en Aguascalientes, pero aquí me ha tocado, y en mi casa sucedía algo, y es que en el comedor de mi casa hay un mueble en donde, una repisa, unos muebles donde guardábamos cosas, guardábamos una vajilla que nunca usábamos. Y a veces lo tenemos de adorno, y a veces guardamos cosas que ni las usamos, pero no nos queremos deshacer, no nos gusta cómo se ven y están bonitos de adornos. Y recuerdo esa vitrina en donde teníamos una vajilla bonita, nueva, que recuerdo que mi mamá nos ponía a limpiar esa vajilla de vez en cuando hacíamos limpieza, y también limpien esa vajilla, y yo la veía como que, ¿por qué no la usamos, no?
¿Por qué si está tan bonita? No la usamos ya, si la que tenemos ya es de varios platos de vajillas diferentes, los vasos de vajillas diferentes. ¿Por qué usar esa tan bonita que está? Y duró años ahí. Con el tiempo, bueno, ya quitamos esa vajilla y se ponía otra vajilla. Pero yo me puse a pensar que a veces así se queda la iglesia, como algo bonito que va al templo, que guarda los domingos, que guarda los días de actividades, que canta, que ofrenda, pero se queda tal vez guardada dentro de la vitrina. Y una pregunta es, ¿qué función tiene hacia afuera? Porque la iglesia, como lo decía ahorita, tiene una función, y una de ellas es influenciar. ¿Qué es influenciar? Influenciar es la capacidad de producir en otra persona algún efecto. Cuando alguien es capaz de afectar la vida de una persona, de otra persona, eso es influenciar. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios, que sea el Señor quien nos diga cómo influenciar. Y quiero leer la palabra de Dios en Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Y en esta ocasión lo voy a leer en la versión, en la nueva versión internacional, que dice así la palabra del Señor. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la sal del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Está Jesús hablando a sus discípulos. Está Jesús mostrando en versículos anteriores y versículos posteriores la diferencia entre el cristiano y el mundo. Y dentro de este contexto del Sermón del Monte, Jesús les dice: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Y el nombre de la predicación que le pongo es En lo insípido y oscuro. Jesús, en estos versículos que acabo de leer, utiliza dos elementos importantes y nos dice que nosotros, como iglesia, somos la sal y la luz. Y escuchen bien lo que dice, o lean bien lo que dice. Dice: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Y detengamos en eso tan simple, porque quiere decir que si la iglesia no está, hay oscuridad y hay insipidez. A lo mejor podrían decir: no, Dios hace eso. Pero es que Dios, en su soberana voluntad, decidió que la iglesia fuera el medio por el cual Él trajera luz y sal. Quiere decir que la iglesia en la tierra tiene un rol sumamente importante. Quiere decir que ustedes como iglesia, que nosotros como iglesia, en este mundo en el que vivimos, tenemos un rol sumamente importante. ¿Por qué? Porque somos la sal. Somos la luz. Me interesa, me intriga y se me hace algo sumamente grande el hecho que dice son una luz. No dice son una luz, no dice son una sal, como si hubiera varias luces y nosotros fuéramos una de las luces. Dice ustedes son la luz. Tal vez en nuestra mente podríamos pensar, pero la luz es Cristo. Y sí, pero es a través de la iglesia. Es increíble el que a veces se nos olvida nuestro rol. Fuimos enviados a funcionar en lo insípido y lo oscuro. Esta iglesia, su iglesia, es la luz y es la sal ahí en Madero, ahí en Aguascalientes, pero también ahí donde vives y ahí donde trabajas y ahí donde estudias. Eres la luz y la sal en ese lugar.
Y lo que Jesús hace en estos versículos es usar dos historias que, si nos ponemos a pensar, son hasta cierto punto historias absurdas. Primero vamos a ir con el primer elemento y Jesús nos está diciendo que somos la sal. Dice el versículo 13, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Es algo tan corto, pero a la vez tan profundo. Si la sal perdiera su sabor, ya no es sal. Si perdiera su sabor, ya no es sal. Porque ya no sirve. La sal tiene una función y ya no se le puede devolver el sabor. Se dice, leí en un libro, que una vez le preguntaron a un rabí el cómo devolver el sabor cuando a la sal cuando perdía su sabor. Porque, bueno, en ese tiempo la sal era diferente, era un proceso diferente, y él respondió que debía salarse con la placenta de una mula. O sea, prácticamente está diciendo es imposible porque las mulas no tienen placenta, son estériles. Ahora, quiero que imaginen que cada uno de ustedes tiene una comida y que le hace falta sal a la comida y ustedes lo sienten luego, algo que yo como me gusta mucho, que son los frijoles, y yo los hago en mi propia casa. Te das cuenta cuando los frijoles están desabridos, no tienen sal, les faltó sal. Y tienes un bote de sal y dices, bueno, aquí está la sal. Y estás con el plato de comida, cualquier platillo, le estás echando sal, vuelves, no lo pruebas, dices no. Y le echas más, lo pruebas y te das cuenta que le estás echando mucha sal, pero sigue sabiendo insípido. Creo que lo que podríamos pensar es decir, este bote de sal ya no sirve. Esta sal ya no es sal porque no está salando. Probablemente lo que harías es tirarla. Prácticamente Jesús nos está diciendo, ¿eres o no eres? La sal tiene varias funciones, la verdad. Entre ellas está el conservar alimentos. Entre ellas se pudo llegar a utilizar para que no crezca nada en la tierra, procesos de fermentación, echarle a la carnita asada. Pero lo más común que de lo que está hablando estos versículos es dar sabor. Y yo conozco a unas personas, viví con ellos un tiempo, en el que le echan casi sal a todo le quieren poner sal, a lo que sabe ya bien, y recuerdo que le decía, ya, no le echen, no lo necesita, ¿no? Yo imagino a esas personas en la situación que les ponía ahorita, que le quieren echar sal y sigue sabiendo igual, se desesperarían y dirían a lo mejor a su mamá, a su papá, oye, compra otra sal, esto no sirve, compra otro. Y Jesús dice, pisotéenlo. Todos hemos usado sal, bueno, creo la mayoría, y sabemos que la sal da sabor. Me ha tocado ver MasterChef, no sé si les llegó a tocar a ver, pero algo que les recalcaban casi siempre, casi cada capítulo, y que muchos se equivocaban, era la sal. Porque algo tan sencillo, algo tan diminuto, puede destruir todo un platillo. Si la sal no tiene sabor, no sirve para nada. Y así como la sal da un sabor agradable a los alimentos, entonces Jesús está haciendo la analogía con la iglesia en cómo la vida de un cristiano debe ser llena de sabor para su alrededor. No estamos hablando de un sabor de ser fiestero o algo así. Sabemos que el mundo está contaminado con pecado, con maldad, con adicción, con violencia, y la lista sigue. Y como iglesia, nos está diciendo, ustedes como iglesia son lo único que tiene algo diferente. Y más que diferente, es verdadero. Así que dice,
ustedes que son la iglesia y esto que es el mundo y son diferentes, no son iguales. No se trata de aislarnos, sino de sazonarlo, darle sal. Hoy el mundo, sabemos, tiene mucha influencia, como no tenemos idea en los adolescentes, en los niños, en los jóvenes. Y no es una influencia correcta la mayoría de las veces. Y la pregunta es, ¿dónde está la sal? O sea, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está el cristiano? Porque esa es la función. Hay que ser sal con tu familia, que no es cristiana. Sal con los vecinos. Mostrar lo que ellos nunca han visto. Y ahora la pregunta es, ¿cómo soy sal? Entonces, en mi colonia, en mi calle, en donde estoy congregándome. Y primeramente, somos sal cuando compartimos el evangelio. Eso no lo podemos negar. Eso es como lo más salado. No podemos negar que cuando compartimos el evangelio, somos sal. Pero no lo es todo, porque también nuestra forma de vivir. ¿Qué pasaría? Saludar a los vecinos es ser sal. ¿Por qué no? Sí. Ayudar a alguien que está en alguna necesidad es ser sal. Ser amable con alguien que no lo es ni contigo. No es amable contigo, pero tú eres amable con él. Ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, o es más, en tu propia casa. Es ser sal. Hacer lo que a ti te corresponde, aunque nadie de los demás lo haga y lo esté haciendo, y tú podrías pensar, oye, pero ni lo hacen ellos, pero hacer tu parte porque te corresponde ser sal. No seguir la corriente de lo que todos hacen cuando es incorrecto, aún en tu propia casa, es ser sal. Es hacer lo que Jesús mismo hubiera hecho. Y a veces ponemos la excusa, oye, pero así son ellos, y así es él, y así es ella, y no entiende, y de nada sirve que yo haga, porque va a seguir haciendo lo mismo, y no importa que yo le diga, y no importa que yo lo haga, sigue haciendo lo mismo, ¿por qué lo voy a hacer yo entonces? Si las cosas ni cambian, ¿por qué lo voy a hacer? Porque eres sal, porque eres diferente. Porque tú sí tienes a Cristo y los demás no tienen a Cristo. No les puedes pedir que ellos sean sal, eso es imposible. Solamente este mensaje, la sal es para el cristiano, para ti. Tú eres sal, ellos no. Tú puedes salar, ellos no. Tú puedes dar sabor, ellos están insípidos, ellos es imposible. La iglesia cristiana, la verdad, cuando vemos la historia de la iglesia cristiana, vemos que ha sido sal en la sociedad. Grandes músicos, artistas, científicos, gente que ha luchado por los derechos humanos, gente que luchó por abolir la esclavitud, gente que creó asociaciones de ayuda para la sociedad, orfanatos, hospitales, escuelas. Nosotros sabemos, y ustedes saben, creo, muchísimo más que acá en el norte, creo, lo que fue discípulos de Cristo en su momento. Pero al mismo tiempo debería de hacernos pensar lo que podemos ser hoy como sal. ¿Cómo puedo ser sal en Madero, en Aguascalientes? ¿Cómo puedo ser sal en la colonia donde vivo? No conozco las colonias, los nombres de las colonias. ¿Cómo puedo ser sal en el trabajo en el que Dios me ha puesto? ¿Cómo puedo ser sal en mi casa? ¿Cómo puedo ser sal en mi escuela? El que sí saluda, el que sí limpia, el que sí respeta, el que sí llega temprano, el que sí es responsable, el que sí dice la verdad, el que sí ayuda a los demás, se ve y se sale. ¿Saben? Hace tiempo, cuando íbamos comenzando en Cadereyta, Dios ya nos ha permitido estar ahí 3 años, pero cuando íbamos comenzando en Cadereyta, yo recuerdo que llegaba unas 2 horas antes del estudio los jueves. Antes solamente iba los jueves, antes de que tuviéramos las predicaciones los domingos.
Y el lugar donde está Cadereyta no es un lugar muy bonito, la verdad. Hace un tiempo hubo unos hermanos que fueron y conocieron un poco el lugar. Es un lugar pequeño y está en una colonia donde la sociedad, donde el mundo ahí alrededor no es nada limpio, no es nada cuidadoso, no es nada responsable, así que eh, hay hierba por todos lados, hay basura tirada, hay agua en las calles, hay pañales sucios por todos lados, de verdad, de verdad. Así que yo llegaba y mi intención era llegar 2 horas antes para, uno, limpiar la casa donde nos reunimos, pero también era salirme con una escoba, con un recogedor, con una bolsa y ponerme a limpiar, lo que yo no hice. Las casas que no eran mías y como hay muchas abandonadas, cortar la hierba, era algo que hice intencionalmente. Y la idea era esa. Hoy me doy cuenta que la idea era esa, ser sal. Hay cosas que podemos hacer en el lugar en el que estamos, marcar la diferencia, pero al mismo tiempo influenciar a nuestro alrededor, hacer cambios, dar ideas que ayuden, aporten al lugar, ser sal. Pero lo segundo que Jesús dice es, también son luz. Dice el versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, es imposible. Si se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, por el contrario, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos, en el cielo. Nosotros sabemos, como lo decía hace rato, que Jesús es la luz del mundo, que Jesús es la luz que resplandece en las tinieblas. Y lo dice en Mateo capítulos antes. Cuando nosotros conocimos a Cristo, Él nos dio su luz. Y la luz, Cristo, resplandeció en nosotros. ¿Qué hace la luz? La luz alumbra. La luz permite ver en las tinieblas. Donde no hay luz, hay tinieblas. Donde hay luz, no hay tinieblas. Solamente el que tiene luz puede hacer esto. Esto que está diciendo Jesús, ustedes son la luz, solamente lo puede hacer alguien que tiene luz. Y es una responsabilidad muy grande, porque no es nuestra propia luz, y eso hay que dejarlo bien claro, no es nuestra propia luz, es Cristo en nosotros, a través de nosotros. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, su iglesia, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros tenemos esa luz. Y yo me pongo a pensar, y es como si nosotros fuéramos la luna, que la luna no tiene esa luz propia, sino solamente refleja la luz del sol, pero la luna nos ayuda a nosotros, nos llega a dar ese reflejo de luz que no es de ella, pero es del sol, y como no hay sol en la noche, la luna nos está alumbrando, pero no es su propia luz, es del sol. Y Jesús nos dice que Él nos ha dado la luz y no podemos esconderla. Y nos da 2 ejemplos. Primero nos dice, nos habla de una ciudad que está en lo alto, de una colina, y si está en lo alto, obviamente todos las deberían de ver. Es algo que obviamente no se puede esconder, una porque es una ciudad y 2 porque está en lo alto. Y si lo imaginamos de noche, pues si tienen antorchas, evidenciaban que ahí había una ciudad. No sé si les ha tocado viajar de noche, ya sea en avión, en autobús o en carro. Nosotros, si vas en carro, en autobús, te das cuenta cuando vas en la noche de que hay una ciudad porque hay foquitos. Ah, mira, ahí hay una ciudad. O cuando vas en el avión y vas viendo, si te toca en la ventanilla, vas viendo y ves así
un acúmulo de varias luces y dices, ah, mira, ahí hay uno. Es más, puedes ver la ciudad más grande, más pequeña, depende de donde llegues. Lo que está diciendo Jesús es, somos visibles, la luz se nota. El cristiano es como esa ciudad que está en la colina, se nota. La luz de Cristo es visible, todos la ven. Así debe ser. Y la segunda imagen que Jesús utiliza dentro de este segundo elemento que es la luz es la imagen de una lámpara. Y si nos ponemos a pensar, es absurdo que cuando se necesita una lámpara para ver la oscuridad, para alumbrar tal vez un cuarto, alguien la encienda pero la esconda. Es absurdo. Que tal vez entres a una casa oscura donde no hay luz y tú dices, yo tengo un celular con lámpara. Hoy casi todos traemos un celular con lámpara. Y prendes la lámpara, pero te lo pones en el pantalón y dices, ay, ¿cómo veo? Es absurdo. No se hace eso. O imagínate que vas tú con un compañero, un amigo, otra persona, y entran a esa casa a oscuras y dices, no podemos ver, y tú dices, yo traigo una, déjame la prendo, la escondes, y luego te quedas como que, no, pues, ¿qué hacemos? No vemos nada. Hasta parece que es casi malicia. ¿Por qué no alumbras para que los dos vean? ¿Por qué no alumbras para que él vea? Lo normal es que alguien saque el celular o la lámpara. Esconderla sería raro. Sería tal vez egoísta. Sería porque por algo no quieres. Si tenemos la luz de Cristo, alumbremos. No la escondas. Es absurdo. El mundo está en tinieblas. El mundo está en oscuridad. Nos ha llamado Dios a lo insípido y a lo oscuro. ¿Cómo vamos a alumbrar? Igual que con la sal, primeramente alumbramos y damos luz cuando compartimos el Evangelio. No hay mejor luz que literal hablarles de la luz, que es Cristo Jesús. Y que la luz resplandezca en sus vidas. La luz es ese verdadero conocimiento de quién es Dios, de quién es Cristo, de su bondad, de su justicia, de su salvación, de su gozo, de su amor. Por el contrario, las tinieblas es ignorancia, las tinieblas es depravación, las tinieblas es desesperación, las tinieblas es pecado. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios a nosotros nos da luz, nos alumbra. ¿Por qué? Porque nos está mostrando quién es Cristo, nos está mostrando quién es Dios, nos está mostrando su voluntad, nos está mostrando su gozo, su justicia, su salvación, su amor, su bondad, su grandeza. Y como misión nosotros estamos para dar luz. Primeramente por su palabra, por el Evangelio. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar la luz del Evangelio. Anunciar la luz es dar el Evangelio. Pero no lo es todo. También son las obras. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Qué tal si tenemos una prueba? Estamos pasando por angustia, pero se nota nuestra confianza en Dios. Eso es ser luz. Estamos mostrando la luz.
¿Qué tal si no somos nosotros, pero si no es otra persona la que está pasando por prueba o angustia y nosotros estamos tratando de dar esperanza, de orar por ellos, de hablarles de la Biblia, de hablarles de la verdad, de mostrar amor, amor entre nosotros también? Eso es ser luz, no de darles solamente ánimos, hablar de la luz. ¿Qué tal si viene alguien nuevo y nosotros vamos y le saludamos? Hola, Dios te bendiga. Bueno, a lo mejor ya hoy en día ya no se puede hacer eso, pero mínimo. Hola, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Qué bueno que viniste. ¿Cómo te llamas? No sé si en su iglesia, en Aguascalientes, en Madero, batallen en esa parte. Yo lo puedo decir y yo batallo en esa parte, pero he aprendido algo. Lo hago por ellos. Lo hago por Cristo, porque quiero mostrarles y quiero que ellos conozcan a Cristo. Quiero mostrarles la luz. Hay que dejar de pensar solamente en nosotros. Hay que empezar a negarnos a nosotros mismos. Jesús termina diciendo en el versículo 16, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. O sea, es a través de las obras, no nada más de lo que decimos, no nada más del evangelio. Dice, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. Eso quiere decir que nuestras acciones, nuestras obras, dice, y alaben al Padre que está en el cielo. Cuando nosotros lo hacemos, cuando nosotros somos luz, cuando nosotros somos sal, cuando nosotros estamos realizando la función a la cual hemos sido llamados, le damos la gloria al Padre. ¿Quieren darle la gloria a Dios? Seamos sal, seamos luz. No que brillemos nosotros para que me puedan ver a mí, sino brillar para que a través de mí otros puedan verlo a Él. Esa es una frase que hace tiempo leí. No brilles para que otros puedan verte. Brilla para que a través de ti otros puedan verlo a Él. Que cuando nuestras buenas obras en el trabajo, en la casa, en la escuela, que cuando vean que somos diferentes, cuando no hacemos lo mismo, ellos alaben a Dios, alaben al Dios de los cielos. No estamos haciendo esto por conveniencia, no estamos haciendo esto para ser alabados, no, lo hacemos para darle gloria a Dios. Y Dios está siendo muy directo con nosotros como hijos de Dios. Hay que hacernos esta pregunta: ¿cómo puedo ser sal? ¿Cómo puedo ser luz en medio de lo insípido, en medio de lo oscuro, a donde Dios me ha llevado? Porque donde tú estás, si no está Cristo, está insípido y está oscuro, y tú eres la sal y tú eres la luz. ¿Cómo como iglesia voy a ser sal y voy a ser luz en Madero? Esta palabra me hizo reflexionar. Me hizo reflexionar mucho en lo que es Cadereyta. Y le agradezco a Dios, porque a la vez nos estamos aventando literal a hacer algo nuevo. Cadereyta está en una colonia de escasos recursos, Cadereyta está en una colonia difícil, donde se mueve la droga, donde se mueve la adoración a la muerte y muchas otras cosas. Me llegan muy seguido gente con problemas de adicciones a las drogas. Y la mayoría de las iglesias que estáis cerca también son misiones, son células. Y yo me puse a pensar y dije, bueno, Monterrey tiene experiencias en diferentes áreas. Así que lo que comencé a hacer el año pasado fue
yo primero dije, voy a capacitar a la iglesia de Cadereyta, voy a capacitar a los maestros de niños, voy a capacitar estas diferentes áreas, pero después me quedé pensando y dije, ¿y qué pasa si eso lo comparto a las demás iglesias? Y no nada más para mí. Entonces ya se dio una capacitación para los niños que invité y éramos 5 iglesias. Y ser edificación, ser luz. Ahorita esta predicación la están viendo el domingo. Eso quiere decir que si Dios lo permitió el día de ayer sábado, aunque cuando estoy haciendo esta grabación todavía no sucede, tuvimos la capacitación también para ministros de alabanza. Aún no sé cuántos vaya a haber, aún no sé cuántas iglesias vayan a responder de ahí cerca, pero mi idea es aportar en donde estoy. Estoy aportando con el evangelio, estoy aportando con las predicaciones, estoy aportando con todo esto, pero también aportar para edificar otras iglesias. Y la idea es que no nada más sea para iglesias, sino después aportar también para la sociedad, pero ahorita el darnos a conocer también de esta forma. Fuimos nosotros llamados a lo insípido y a lo oscuro. Que Dios nos guíe. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos aliente, que Dios, la verdad, nos haga soñar, pero también nos impulse a cada uno de nosotros como iglesia, a cada uno de ustedes como iglesia. A recordar lo que son, a recordar su función, no nada más dentro de la iglesia, sino fuera. Sal y luz. Me acompañan a orar juntos. Señor, te doy gracias por tu amada iglesia en Aguascalientes. Señor, tú la conoces. Tú conoces su andar, su obra. Conoces, Señor, todo de ella. Y el día de hoy nos hablas de esta forma. Yo te pido, Dios, que le des sabiduría, que la animes, que le muestres, pero también que se atreva, que dé esos pasos de fe. Te pido, Dios, que la levantes. Te pido, Señor, que la animes. Tal vez podrían haber muchas excusas o tal vez podría haber muchas limitaciones como la pandemia. Pero eso no deja a un lado el hecho lo que son, lo que somos, sal y luz. En medio de lo insípido y en medio de lo oscuro, yo te pido, Dios, que los uses. Te pido, Dios, que te glorifiques. Te pido, Señor, que a cada uno de ellos los estés guiando a hacer tu perfecta voluntad. Gracias te doy, Señor, por su iglesia, y gracias te doy por lo que vas a hacer. Gracias, Señor, por aquellas personas, Dios, que les estás hablando. Están en tus manos y te lo agradezco. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y amén. Hermanos, el Señor los bendiga. Espero verles pronto. Espero puedan regresar también, si el Señor lo permite, a presencial pronto. Y estamos a sus órdenes. Un saludo. Bendiciones.